En una fría mañana de diciembre, Jim Harrison, de 87 años, veterano de las guerras de Corea y Vietnam, se encontraba frente al Museo Nacional de Veteranos, listo para honrar a sus camaradas caídos. Pero en lugar de reconocimiento, fue humillado. Le negaron la entrada a la ceremonia del Día de la Memoria de Pearl Harbor por no tener identificación. Un joven guardia de seguridad lo despidió, olvidando sus sacrificios. Nadie imaginaba que esta injusticia desencadenaría una poderosa cadena de eventos, exponiendo las luchas ocultas de los veteranos y cambiando para siempre la forma en que una nación honraría a sus héroes. Dale me gusta y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos permite compartir más historias increíbles. Comencemos. Era el Día de la Memoria de Pearl Harbor, el 7 de diciembre, un día en que la nación se unía para honrar a quienes lo habían dado todo por su país. Sin embargo, para James Jim Harrison, de 87 años, todo comenzó de una manera que nadie debería experimentar: la humillación. Jim, un veterano condecorado de las guerras de Corea y Vietnam, se había preparado para este día durante semanas. A pesar de su salud delicada y su cuerpo frágil, vestía con la dignidad que siempre lo había caracterizado. Su uniforme, aunque gastado, era un testimonio de su servicio. Le temblaban ligeramente las manos al sujetar la puerta del Museo Nacional de Veteranos. Ese lugar, repleto de recuerdos de soldados como él, era donde pertenecía. Pero al intentar entrar, el guardia de seguridad lo miró con escepticismo. «Yo», exigió el guardia secamente, sin siquiera levantar la vista. Jim sintió un nudo en la garganta. Había servido a su país con orgullo. Y allí estaba, frente a un obstáculo inimaginable. Metió la mano en el bolsillo, pero enseguida se dio cuenta de que no tenía el documento de identidad que le pedían. Su identificación se había perdido con el tiempo, como tantas otras cosas que se le habían escapado con la edad. Aún así, sabía que se había ganado su lugar allí. Su mente divagó hacia sus años de uniforme, las batallas, los camaradas caídos y los que sobrevivieron gracias a su sacrificio. «No lo tengo», dijo Jim. Su voz denotaba la frustración del momento. El guardia, sin embargo, no mostró piedad. Recorrió con la mirada el cuerpo de Jim, su postura frágil, encorvada por la edad y el desgaste, y espetó con desdén. «Sin identificación, no se entra», dijo con desdén. Los presentes, algunos de los cuales eran claramente veteranos, murmuraban en voz baja. Jim sintió el aguijón de su juicio tanto como el de los guardias. Para ellos, no era más que una reliquia, como si las arrugas de su rostro no bastaran para contar la historia de su sacrificio. Su presencia parecía recordarles que el tiempo había avanzado, dejando atrás a los soldados mayores cuyas contribuciones ahora se trataban con indiferencia. Justo cuando Jim comenzaba a alejarse, sintiendo el peso del rechazo, una figura se adelantó. La teniente coronel Rebecca Carter ya había visto suficiente. Era perspicaz e ingeniosa, y había observado toda la escena desde la distancia. Se le encogió el corazón al ver a este anciano, alguien que había luchado en guerras de las que la mayoría de sus contemporáneos solo leían, darle la espalda sin siquiera mirarlo 2 veces. Esto no estaba bien. No solo era injusto, era un insulto. Mientras Jim se alejaba arrastrando los pies de la entrada del museo, sus hombros se hundieron bajo el peso no solo de su edad, sino también del dolor del rechazo. Siempre se había enorgullecido de ser fuerte y resistente, cualidades que lo habían ayudado a superar innumerables batallas y dificultades. Sin embargo, allí estaba, rechazado como si fuera un objeto. Un anciano cuyo servicio ya no importaba. El corazón le latía con fuerza mientras se dirigía lentamente al banco cercano, buscando consuelo en la soledad. Su respiración era superficial. Cada paso le recordaba el desgaste que el tiempo le había causado. El aire frío le calaba los huesos,
pero era la sensación de vacío en el pecho lo que más lo hacía estremecer. Hoy, precisamente hoy, había esperado un pequeño reconocimiento, un gesto, un apretón de manos, algo que honrara sus sacrificios. Pero, en cambio, lo habían tratado como si fuera un mero añadido. La teniente coronel Rebecca Carter no podía borrar de su cabeza la imagen de la partida de Jim. A lo largo de los años, había visto lo suficiente como para comprender los sacrificios de los veteranos. Su propio padre había servido en Vietnam, y las historias que le contaba sobre los hombres con los que luchó moldearon su propia vocación militar. Sin embargo, lo que había presenciado ese día la había conmovido profundamente. Nadie merecía ser tratado así, especialmente alguien que había arriesgado su vida por la libertad de los demás. No perdió tiempo. Sacó su teléfono y marcó un número que sabía que la traería de vuelta. General Michei, necesito su ayuda, dijo con urgencia, con voz firme pero llena de resolución. Se trata de un hombre, un veterano anciano al que le acaban de negar la entrada al museo. Se llama Jim Harrison, y creo que usted necesita escuchar su historia. Al otro lado de la línea, el general David Michei, un general de 4 estrellas con décadas de experiencia, escuchaba atentamente. Había servido con Jim durante la Guerra de Corea y había escuchado innumerables historias sobre su valentía. No necesitaba explicaciones. Supo de inmediato de quién hablaba. Póngame en contacto con el museo. Vamos a corregir esto, respondió el general Michei, con voz urgente. En cuestión de minutos, Rebecca consiguió que el general Michei interviniera personalmente. Al terminar la llamada, ya percibía cómo se gestaban los cambios. Lo que acababa de presenciar no podía quedar impune. La historia de Jim era una de las incontables historias no contadas de sacrificio y sufrimiento, y el general Michei se aseguraría de que se escuchara. La llamada era solo el principio. Era hora de reparar el daño y garantizar que ningún veterano volviera a sentirse invisible. El aire matutino del Museo Nacional de Veteranos estaba cargado de expectación. Dentro, los preparativos para la ceremonia del Día del Recuerdo de Pearl Harbor estaban en pleno apogeo. Los visitantes se movían, algunos conversando en voz baja, otros absortos en sus pensamientos mientras se preparaban para honrar la importancia del día. Pero el ambiente cambió en el momento en que llegó el general David Michei. Su presencia era imponente, y todos en la sala sintieron al instante el peso de su autoridad. Los murmullos comenzaron casi de inmediato. La noticia se había extendido rápidamente. El general Michei no estaba allí para una visita rutinaria. Estaba en una misión. Se movió con rapidez, sus ojos recorrieron el espacio hasta posarse en el guardia de seguridad que, apenas unas horas antes, había rechazado a Jim Harrison. El joven, que había estado ocioso en su puesto, se irguió al ver acercarse al general. ¿General?, tartamudeó el guardia, palideciendo. Yo no lo sabía. ¿Sabe quién es Jim Harrison?, interrumpió el general Michei con voz firme pero no áspera. No esperó respuesta. Es el hombre que salvó la vida de mi padre en Corea. Ese hombre de ahí fuera, su rechazo, fue una vergüenza. La sala quedó en silencio mientras los presentes escuchaban la conversación. El guardia de seguridad se quedó sin palabras, y el peso de las palabras del general Michei caló hondo. El general no le dio oportunidad de decir nada más. Pasó junto a él, con la mirada fija en la administración del museo. Rebecca Carter observaba la escena desde un lado. Sintió una oleada de esperanza. La esperanza de que las acciones de un hombre pudieran cambiar el rumbo de tantos otros. El general Michei entró en el despacho del director del museo, decidido. Se aseguraría de... Se reconocieron las contribuciones de Jim y él se aseguraría de que algo así no volviera a ocurrir. Comenzó el director, el general Michei,
con tono firme. Esto no se trata solo de un hombre. Se trata de un sistema que le falló a nuestros veteranos. Jim Harrison es un héroe. Merece estar aquí, no solo hoy, sino todos los días. Y la forma en que fue tratado, se acaba ahora. El director, visiblemente sorprendido, se quedó paralizado un instante. Podía sentir la intensidad de las palabras del general, pero la realidad de la situación lo golpeó rápidamente. El museo se había convertido en el centro de un debate nacional sobre el trato a los veteranos. Ya no se trataba solo de Jim. Se trataba de los cientos de hombres y mujeres cuyas contribuciones fueron ignoradas y menospreciadas por la burocracia y la indiferencia. «Traigan a Jim de vuelta», ordenó el general Michei. «Será el invitado de honor hoy. Vamos a arreglarlo». Mientras el director se apresuraba a cumplir, Rebecca sonrió para sí misma. Los cambios ya habían comenzado, y todo se debía a que un hombre, Jim Harrison, por fin iba a recibir el reconocimiento que merecía. La sala quedó sumida en un silencio expectante cuando se abrieron las puertas del museo. Jim Harrison entró con paso firme. Sus movimientos eran lentos y deliberados, pero rebosantes de una serena dignidad. Su frágil figura estaba cubierta por una chaqueta gastada, cuya tela estaba cargada de recuerdos. A pesar del dolor en sus huesos, se mantenía erguido. La ceremonia, destinada a honrar a los caídos y a los valientes, ahora contaba con su verdadero héroe entre los presentes. Mientras Jim se abría paso hacia el frente, un silencio sepulcral se apoderó de la multitud. Por un instante, pareció que el tiempo se había detenido. Todas las miradas se posaron en el anciano veterano al que le habían negado la entrada horas antes. Y allí estaba, entrando en el mismo lugar que no había reconocido su valía. Al frente de la sala se encontraba el general David Michei, con la mirada fija en Jim. Había luchado junto a Jim décadas atrás en Corea, y ver a su antiguo camarada ahora de pie ante él, reconocido, fue un momento profundamente emotivo. Damas y caballeros, la voz del general Michei resonó clara e imponente. Hoy celebramos no solo la historia que alberga este museo, sino también a los hombres y mujeres que la forjaron. Y entre ellos, un hombre que nos ha mostrado a todos el verdadero significado del sacrificio. Jim Harrison sirvió a su país con honor y salvó vidas. La de mi padre, para ser exactos. Solo por eso, merece más que nuestra gratitud. Merece nuestro respeto hoy y siempre. El público estalló en aplausos, una larga y atronadora ovación de pie que parecía resonar en las paredes. Fue un momento de reflexión, un despertar colectivo a la realidad de que los héroes no siempre son los que acaparan los titulares o lucen medallas en el pecho. Algunos fueron silenciosos, humildes como Jim. Aquellos que llevaron sus batallas no en la manga, sino en el corazón. Mientras Jim permanecía allí, sus ojos brillaban de emoción. Los años de penurias, de ser olvidado e ignorado, comenzaron a desvanecerse. En ese momento, se sintió visto. Había sido ignorado por el mundo exterior, pero allí, en esa sala llena de desconocidos, fue honrado. Entonces, Rebecca Carter, que estaba al fondo de la sala, se acercó a Jim. Ella había sido la artífice de ese momento, la voz que se alzó cuando los demás guardaron silencio. «Gracias por todo lo que has hecho», dijo suavemente al acercarse a él. «Eres un héroe». Jim asintió, con la voz cargada de gratitud. «Era mi deber, pero gracias por darme esta oportunidad de ser visto, de ser recordado». Cuando los aplausos finalmente comenzaron a amainar, el general Michei dio un paso al frente y le entregó a Jim una placa especial, una que llevaba su nombre y una mención a su valentía. La mano del general tembló ligeramente al presentársela, visiblemente emocionado. Jim tomó la placa, con las manos temblorosas. «Nunca pedí esto», dijo en voz baja,
casi ahogada por el bullicio de la celebración. Solo hice lo que tenía que hacer. La multitud se conmovió una vez más, y los aplausos retomaron, aún más fuertes. Al concluir la ceremonia, Rebecca observó a Jim atentamente. Se dio cuenta de que ese momento resonaría mucho más allá de las paredes del museo. Era un recordatorio para cada veterano presente y para cada persona que escuchara la historia de Jim. El reconocimiento no se trataba de protagonismo ni de ceremonias. Se trataba de respeto y de tiempo. La ceremonia había terminado, pero su impacto perduró en el aire como una poderosa réplica. Jim Harrison ya no era solo un veterano olvidado. Ahora era el rostro de un movimiento, un símbolo de cómo los veteranos, especialmente los mayores, eran ignorados con demasiada frecuencia. Al salir del museo ese día, el mundo había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. El general David Michei caminaba junto a Jim, aún asimilando las emociones del día. Siempre había sabido que Jim era un héroe, pero verlo finalmente recibir el reconocimiento que merecía lo llenó de orgullo. Esto, dijo el general con voz firme, este es el comienzo de algo más grande. Tu historia va a cambiar la forma en que vemos a todos nuestros veteranos. Jim simplemente asintió. La placa ahora estaba firmemente sujeta en sus manos. No había querido la ceremonia ni la atención. Pero al ver el efecto que tuvo en los demás, especialmente en los veteranos más jóvenes que habían asistido al evento, comprendió la importancia de ese momento. De vuelta en el museo, Rebecca Carter, junto con algunos miembros del personal, observaba cómo el anciano veterano se perdía en la distancia. Podía sentir el peso del cambio en el ambiente. No se trataba solo de Jim. Se trataba de todos los veteranos que habían sido marginados, ignorados por los sistemas que debían honrarlos. Sonrió para sí misma, consciente de que la conversación había dado un giro, quizá para siempre. La administración del museo ya había comenzado a tomar medidas para modificar sus políticas. El incidente con Jim Harrison marcaría un punto de inflexión en el trato a los veteranos. Se estaban implementando nuevas directrices para garantizar que todos los veteranos, independientemente de su edad, salud o identidad, fueran bienvenidos y homenajeados. Ya no eran solo nombres en una lista, sino personas con historias y sacrificios que merecían reconocimiento. La noticia del reconocimiento a Jim Harrison se difundió rápidamente, generando conversaciones en todo el país. Los medios de comunicación cubrieron su historia y pronto personas de todos los ámbitos de la vida se pusieron en contacto con él para agradecerle su servicio. Sí, pero también para recordar a todos que el verdadero valor de un veterano no se define por documentos ni apariencias. Se define por su corazón, sus sacrificios y el legado que dejaron. En las semanas siguientes, el general Michei y Rebecca visitaron otras organizaciones de veteranos, hablando sobre el cambio que se estaba produciendo y cómo otros podían formar parte de él. El mundo comenzaba a reconocer el verdadero significado del servicio. No solo los galardones, sino también a los héroes anónimos del día a día como Jim Harrison. Para Jim, el reconocimiento fue agridulce. Le recordó a los muchos que lo precedieron y a los muchos que nunca recibirían el reconocimiento que merecía. Pero al mirar la placa en sus manos, una sonrisa se dibujó en sus labios. Quizás, después de todos estos años, por fin había encontrado su lugar en la historia. Y con el paso de los años, la historia de Jim Harrison siguió inspirando. Su silenciosa fortaleza, su inquebrantable sentido del deber y su humildad se convirtieron en un faro para las futuras generaciones de veteranos, recordándoles a todos que el verdadero honor no proviene de los reflectores, sino de las vidas que transformaron.